Bueno, funciones polinómicas de segundo grado. Vale, también se les llama, a las funciones polinómicas de segundo grado también se les llama funciones cuadráticas. Vale, bueno, si son una función polinómica de segundo grado o función cuadrática, lo que van a hacer es a cada elemento x del conjunto de partida asociarle un elemento y del conjunto de llegada mediante la realización de esa operación ax al cuadrado más dx más c, es decir, un polinomio en segundo grado. Pues ya está, a cada elemento x del conjunto de partida sustituiríamos, realizaríamos esta operación y le asocia el valor resultado de esta operación en el conjunto de llegada. Vale, bueno, lo que vamos a hacer, como siempre, vamos a hacer la representación gráfica de este tipo de funciones. La representación gráfica de este tipo de funciones siempre es una parábola, es decir, puede ser una parábola así, una parábola así, puede ser simplemente por aquí abajo, da lo mismo, es decir, que la cuestión es que es una parábola, ¿de acuerdo? Bueno, podría ser, vamos a hacer también una aquí para que luego veamos los ejemplos, así. En definitiva, la representación gráfica de cualquier función cuadrática, su representación gráfica es una parábola, ¿de acuerdo? Bien, vale, características que tenemos que manejar a la hora de representar una función cuadrática. Lo primera, el valor que acompaña, en este caso, a la x al cuadrado. Bueno, A claramente tiene que ser distinto de 0, si no, no sería una función cuadrática, sería una función lineal, ¿de acuerdo? Eliminaríamos esto y nos quedaría una función lineal. Vale, si A es distinto de 0, bueno, pues tenemos dos posibilidades, que A sea mayor que 0. Si A es mayor que 0, 2, 5, es decir, un número positivo, la parábola tiene los brazos, abre con los brazos hacia arriba, tiene esta forma, ¿de acuerdo? Es decir, si A es positivo, la gráfica de la parábola será así, ¿de acuerdo? Y si A es negativo, menor que 0, los brazos de la parábola van a abrir hacia abajo y la gráfica será así. Por lo tanto, simplemente mirando el polinomio de segundo grado y viendo el coeficiente de la x al cuadrado, yo ya voy a saber si la gráfica abre hacia arriba o abre con los brazos hacia abajo, con las ramas hacia abajo, ¿de acuerdo? Pues nada, simplemente mirando el coeficiente. Vale, segundo, los puntos de corte. Puntos de corte, podemos estudiar puntos de corte con el eje de las x y podemos estudiar puntos de corte con el eje de las y, ¿de acuerdo? En principio, los que más nos interesan son el punto de corte con el eje de las x, ¿vale? Bueno, todos los puntos de corte para cualquier función se calculan de esta manera. F de x igual a 0. Para calcular los puntos de corte con el eje x, siempre, sea cual sea la función, los calculamos así, con el eje de las x. ¿Por qué? Porque, hombre, este es el punto de corte con el eje x y este es el punto de corte con el eje x. ¿Qué pasa en esos puntos? En este y en este. Que para ese punto, cuando yo le sustituyo en la función y opero, me dice que se va a altura 0. No se va ni para arriba ni para abajo. Dice que la imagen de este punto, el que sea, tiene que estar a altura 0. Claro, pues ¿qué voy a hacer? Lo contrario. Voy a igualar la función a 0 para saber qué valores de x van a dar como resultado o van a tener como imagen 0. Y justamente me dará los puntos de corte. Luego, para calcular los puntos de corte, sea cual sea la función, da igual, igualamos la función a 0. En nuestro caso, al igualar esta función a 0, para encontrar qué valores de x toman o tienen imagen 0, qué valores de x tienen imagen 0, ¿qué le puede pasar? Pueden pasar tres casos. El primer caso, que esta ecuación de segundo grado tenga dos soluciones. Si tenemos dos soluciones, tendremos que, pues dos puntos de corte. Y entonces estaríamos, en este caso, dos puntos de corte. Una gráfica, una parábola así, que va a cortar dos veces al eje de las x. Vale, ¿qué más puede pasar? Puede pasar que tenga una solución. Ya sabemos que una ecuación de segundo grado puede tener una solución con multiplicidad 2, que se repite dos veces. Vale, ¿qué va a pasar entonces? Que va a tener un punto de corte. Si tiene un punto de corte, ¿en qué caso vamos a estar?
aquí vamos a tener una parábola que va a ser tangente al eje de las X. En este caso, en el primero, la tangente sería secante, corta al eje de las X, en 2 puntos. Aquí, la parábola sería tangente. En este caso, la parábola sería secante y aquí la parábola es tangente. ¿De acuerdo? Y lo mismo, podría ser así o podría ser tangente por aquí arriba. ¿Sí o no? ¿Vale? Bueno, depende un poco del valor de A. Y por último, ¿qué puede pasar? Que no existe solución real. La ecuación de segundo grado no tiene solución real. ¿Qué pasa en ese caso? Pues que si no tiene solución real, no existen puntos de corte. ¿En qué caso estaríamos? En este, si la parábola hace esto y abre con los brazos hacia arriba, no va a cortar nunca el eje X, ¿sí o no? O en este, si la parábola abre hacia abajo y hace esa curvatura, no va a tener tampoco punto de corte con el eje X. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si no tiene solución, estaríamos en este caso o en este, sin cortar al eje X. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda ahí? Tercer aspecto que tenemos que estudiar, importante. Las funciones cuadráticas tienen un eje de simetría. Eje de simetría. Es decir, ¿qué es un eje de simetría? Una recta justamente a partir de la cual la gráfica de la función es simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que si doblamos a partir de esa recta, justamente la gráfica coincidiría en una parte y en la otra. Pues eso se le llama eje de simetría. En este caso, en todas las parábolas, en todas las funciones cuadráticas, aparece un eje de simetría. Aquí estaría en esta recta, aquí estaría en esta recta, aquí estaría en esta recta, aquí lo tendríamos en esta recta. Bueno, y así en todas tendríamos un eje de simetría. ¿De acuerdo? Bueno, pues la cuestión es que si tengo el eje de simetría, pues hombre, es más fácil de calcular la gráfica, porque imaginaros que tengo la imagen en este punto aquí, dice, bueno, pues en este punto, a este otro lado, la imagen tiene que estar aquí, a la misma altura. Es decir, por simetría ya sé que va a pasar al otro lado del eje lo mismo. Si tengo la imagen de este punto aquí, pues sé que si esto se ha desplazado 1, cuando me desplace aquí a 1, la imagen tiene que estar a la misma altura, por el eje de simetría, porque es simétrica a partir del eje de simetría. Bueno, la cuestión es, ¿y cómo calculo el eje de simetría? El eje de simetría viene dado por la recta x igual a menos b partido 2a. Esto todavía no lo sabemos deducir, el próximo año sí lo deduciremos. ¿Por qué es menos b partido 2a? De momento lo dejamos así, que esta recta se encuentra en el eje de las x en el valor que quede de dividir menos b, siendo b el coeficiente que acompaña a la x, dividido de 2 por a, siendo a el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado. Y me dará esa justamente donde aparece la recta de simetría. No confundáis el eje de simetría con el vértice, que alguno lo confunde. Que vamos al siguiente paso, que es el vértice. Y cuarto, el vértice. Vértice de la parábola. Vértice de la parábola. ¿Qué es el vértice de la parábola? Es el punto más bajo o más alto en la parábola. En este caso, aquí estaría el vértice de esa parábola, aquí tendríamos el vértice de esta otra parábola, aquí tendríamos el otro, en fin, el punto más alto o más bajo de la parábola. Claramente, si vemos un poco la relación entre el eje de simetría y el vértice, dices, hombre, el vértice en el eje de las x aparece justamente ¿dónde? En el eje de simetría. Es decir, que el vértice de esta parábola aparece en el eje de simetría, el de esta en el eje de simetría, el de esta en el eje de simetría. Dicen, bueno, pues entonces está claro, el vértice, la primera coordenada va a ser igual a ¿qué? A menos b partido 2a. Bien, y la diferencia entre el vértice y el eje de simetría es que el vértice tiene una segunda coordenada por ser un punto. El vértice no es lo mismo que esté aquí o que teniendo ese punto de corte y el mismo eje de simetría esté aquí, ¿sí o no? Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es calcular a qué altura se encuentra el eje de simetría. ¿Y cómo calculamos el vértice? ¿A qué altura se encuentra el vértice? Que justamente lo que le diferencia del eje de simetría, esto va a coincidir, pero lo que no va a coincidir es la altura, es decir, la tengo que definir. Vale, ¿y cómo calculamos a qué altura se encuentra el vértice? Entonces, pues lo único que tengo que hacer es calcular la imagen de la función del punto menos b partido 2a.
Si aquí está el punto menos b partido 2a, ¿cómo sé a qué altura se encuentra? Pues calcúlame la imagen de esta función y te dará dónde está la imagen de ese punto. Por la función te dirá dónde le manda la imagen. Aquí en 0 estaría claro. Aquí pues me va a mandar a esta altura. Aquí pues me va a mandar a esa altura. Bueno, pues eso, lo único que tengo que hacer para calcular la altura del vértice es calcular la imagen del valor de x en el vértice mediante la función, la imagen de, en este caso, menos b partido 2a. Quinta característica. Puntos de corte con el eje de las síes. Puntos de corte con el eje con el eje de las síes. Bueno, con el eje de ordenadas. ¿Cómo calculamos los puntos de corte con el eje de ordenadas? Fijaros, ¿cómo calculamos el punto de corte de esta parábola que sigue por aquí, y en este caso el punto de corte de esa parábola estaría aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esto vale para todas las funciones, no solo para las funciones cuadráticas. ¿Cómo calculamos el punto de corte de cualquier función con el eje de las síes? Pues hombre, lo único que tenemos que hacer es calcular la imagen en 0 mediante la función y me dará justamente a qué altura se encuentra el punto de corte. Luego, para cualquier función, si quiero calcular el punto de corte con el eje de y, lo que tengo que hacer es calcular la imagen de la función en 0. La imagen de la función en 0 te dirá aquí, la imagen del 0 está aquí. Luego la función tiene que pasar por ahí y el punto de corte estaría por ahí. Luego, para calcular el punto de corte con el eje X, tengo que igualar la función a 0 y para calcular el punto de corte con el eje de las Y's, tengo que sustituir por 0 y calcular la imagen. Aquí igual a 0, en realidad sería cuando la Y es 0, para el punto de corte con el eje de las X, sería cuando la altura en la Y es 0, y para el punto de corte con el eje de las Y's, la pregunta sería ¿cuándo? En este caso, cuando x es 0, ¿a qué altura se encuentra la y? Y eso me dará el punto de corte con el eje de las síes, ¿de acuerdo? Y ya estaría, ¿de acuerdo? Comentarios. ¿Seríais capaces de calcular, por ejemplo, el eje de simetría si tuviéramos ya los puntos de corte? Pues hombre, sí. ¿Por qué? Porque si tenemos estos dos puntos de corte, lo que hemos dicho antes, ¿dónde está el eje de simetría? Justamente, entre ambos. ¿Cómo puedo hacer para calcular el centro entonces? Sumarlos y dividirlos entre 2. Y automáticamente también tendría el eje de simetría. Y automáticamente tendría ya también la primera coordenada del vértice de la parábola. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo. Si esta parábola sigue por aquí y sigue por aquí, tendríamos que este sería un punto de corte, este sería un punto de corte. ¿Y dónde queda el vértice? En el centro. Si hago la media aritmética entre esos dos puntos, justamente me dará el vértice de la parábola o el eje de simetría de la parábola. Eso sería otra forma de calcularlo, no necesariamente con la fórmula. Pero bueno, que así lo tenemos todo. Vale, vamos a hacer un ejemplo y a partir de ahí ya vemos cada una de las características que hemos estudiado.